Bienvenidos a Palabra de Vida, mis hermanos. Gracias a Dios tenemos una Biblia, podemos estudiar la palabra y edificarnos. Eso es lo maravilloso, así que prepara tu Biblia porque estamos estudiando un tema tan importante. Estamos en los tiempos finales y necesitamos conocer los tiempos. Hemos estado estudiando acerca de los eventos previos a la segunda venida del Mesías. Y ahora pasamos al segundo capítulo. Así que sean bienvenidos, mis hermanos. Prepare su Biblia. Gracias, Señor. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu. Gracias por tu fidelidad. Amén. Amén. Muy bien. Abra su Biblia a Mateo capítulo 24, verso 3. Mateo capítulo 24, verso 3. Dice la Biblia: Estando Yeshua sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de la consumación de este tiempo? Yeshua les dijo: Tengan cuidado de que nadie les desvíe del camino, pues vendrán muchos en mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Muy bien. La mejor palabra es la palabra de Dios. Cuando nos vamos a la palabra y nos comenzamos a edificar a través de lo que dice la Escritura, vamos en el camino correcto. Y necesitamos buscar realmente el camino, la verdad de Dios. Eso es lo que necesitamos ver constantemente. Muy bien, ya hemos leído esta palabra. Cuando sus discípulos se acercan a Yeshua, a Jesús, cuando ellos dicen: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo? La palabra fin que habló el Mesías se trata de un fin específico. ¿Y a qué se refiere el Mesías? Él lo repite en los versos 13 y 14 de Mateo 24. Al fin, ¿de qué se refiere el Mesías con el fin? Se está refiriendo al fin de la era de la iglesia. Pero cuando el discípulo dijo: ¿cuándo es el fin del siglo?, se usó una palabra diferente y habla de un tiempo en el que todo llega a su conclusión. Ellos estaban hablando de un fin diferente. Ellos quieren saber cuándo viene el Mesías a establecer su reino. Pero aquí tenemos un principio importante. El Mesías les habló a sus discípulos y lo que él reveló tenía que ver con ellos. En Juan, en el libro de Apocalipsis, habla principalmente a los creyentes, a los discípulos de los tiempos finales. Él no les habla principalmente a los santos de la tribulación. Él les dice, fíjense bien qué es lo que les dice, porque estas cosas, dice, deben de suceder, pero el fin no es todavía, porque las naciones se levantarán, dice, contra otro grupo étnico, reino contra reino, país contra país. Habrán hambrunas, pestilencias, terremotos en varios lugares. Pero esto no es el fin. Todas estas cosas son apenas, escuche lo que dice el Señor, principio de los dolores de parto. En Mateo 24:9, este verso dice: entonces ellos se entregarán a ustedes. Entonces ellos os entregarán a ustedes. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia, a sus discípulos, a quienes les habla el Señor. Les está hablando a sus discípulos. ¿Qué discípulos? Los creyentes. Entonces ellos los entregarán a tribulación. El Mesías está diciendo algo: serán perseguidos en el porvenir. No sabemos cuándo llegará lo peor de las persecuciones. Primero, para los creyentes, comienza con el surgimiento iraní. Escuche bien.
que se convierte en una fuente de problemas y de inestabilidad. Y vemos que el Mesías habló de dolores de parto. Estos dolores de parto que él habla vendrán antes de la semana 70 de Daniel. Escuche bien. Estos dolores de parto, escuche bien, que el Mesías habló, dice que vendrán antes de la semana 70 de Daniel. Esto significa que esto ya está operando. Por eso es tan importante la evidencia bíblica. Cuando el imperio del anticristo entre en escena y derrote al carnero, él traerá un tiempo de tranquilidad y de estabilidad. Mis hermanos, la Biblia nos lo dice muy claramente. Él va a traer tranquilidad, pero esa estabilidad estará enraizada en la injusticia, todo aquello que es desagradable para Dios. Lo primero que pasa antes de la semana 70 de Daniel, él nos habla de días, él habla de semanas de años. Escuche bien, los que no están familiarizados con esto. En la semana 70 de Daniel, Daniel nos habla no de una semana de días, sino una semana de años. Estamos hablando de una semana profética de 7 años. Hay un periodo de tiempo de 7 años finales y ahora estamos hablando de cosas que pasan antes de la semana 70 de Daniel. Con esto podemos pensar que no hemos iniciado esa semana. Apenas se está iniciando lo que está haciendo Irán. Traer inestabilidad, desasosiego, problemas. Antes de esos 7 años finales viene Irán y será derrotado. Viene Irán y será derrotado. Pero debido a Irán tendremos inestabilidad a nivel mundial, que se producirá no solo por la culpa de Irán. Eso se producirá también junto a una coalición de naciones que la estarán apoyándole, sino por otras guerras, por problemas étnicos, conflictos terrenales, terremotos, hambrunas. Muchas cosas van a venir y traerá pestilencias. Todo esto traerá una inestabilidad enorme, vendrá aflicción, pero al final podemos esperar que el imperio del anticristo traiga consigo un tiempo de estabilidad, una falsa estabilidad. Cuando el hombre venga y vea que el anticristo ha traído estabilidad, a establecer la economía y comenzarán a trabajar las naciones tranquilamente, entonces dirán, este es nuestro Salvador. Aquí es donde el engaño comenzará a operar fuertemente. ¿Y qué será lo que el anticristo querrá hacer? Él querrá cortejar a Israel, escuchen, y atraerlo hacia sí. Es decir, él está en contra de los propósitos de Dios. Y él sabe, créame, él sabe algo que parte de la iglesia ignora, y es lo siguiente. Gran parte de la iglesia cree que Dios ha terminado con Israel, que Él ha reemplazado a Israel y que se perdió el significado de esta tierra o del pueblo judío. Esa es una enseñanza falsa, es una doctrina falsa. La Biblia misma corrobora en todo momento. Y escuchen lo que leímos en Isaías al principio, al iniciar de este tema. En Isaías 41, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Y qué cosas maravillosas dice el Señor? Escucha lo que dice. Ahora pues,
Israel, tú eres mi siervo. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, a quien he fortalecido. Descendencia de Abraham, mi amigo, dice el Señor, a quien he fortalecido. Te he llamado desde los confines de la tierra y de los lugares más remotos, y te dije, tú eres mi siervo, te he escogido a ti y no te he desechado. Esta afirmación es maravillosa. No te he desechado. Cuando aquellos dicen que ya no hay esperanza para Israel, ¿sí?, que ha sido reemplazado por la iglesia, no es así, mis hermanos. Dios mismo le está diciendo a Abraham, no te he rechazado. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de enseñanza, es algo que va en contra de lo que dice la Escritura misma y lo que dice el Señor mismo. Hay tantos lugares en las Escrituras que deberíamos hacernos saber cómo Pablo señala esta situación. Debemos de ser como Pablo y ver una futura restauración del pueblo judío a Dios a través de la fe en el Mesías. Eso va a suceder de una manera poderosa en los tiempos finales. Cuando clamamos misericordia y clamamos arrepentimiento, ese arrepentimiento vendrá sobre Israel y se constituirá un pueblo de Dios. La gloria de Dios se verá sobre este pueblo. Eso es lo que tenemos que esperar, con fe y creyendo. Debemos darnos cuenta que el anticristo tendrá un compromiso con Jerusalén. Fíjense bien esto. Él querrá que se construya un templo y querrá sacrificios y ofrendas en ese templo, mientras trata de demostrar que Él es principalmente el Salvador judío. Escuchen, eso va a ser así, de esa manera. Y lo dice la Escritura. En segundo lugar, Él se mostrará falsamente como el Dios de Israel. Y mientras que Él trae estabilidad, y lo hará. Esto comenzará en la semana 70 de Daniel, estos 7 años finales. Esto va a iniciar, escuchen, en la 70 semana de Daniel, en estos 7 años finales. Al principio de esta semana, Él traerá estabilidad en todo el mundo. Él traerá prosperidad en todo el mundo y la gente estará complacida con su liderazgo. Pero habrá un grupo que reconocerá al anticristo por lo que verdaderamente es. Escuche bien. Y se opondrán a Él. El anticristo se mantendrá activo. Parecerá tener éxito y él traerá muchas cosas aparentemente buenas al mundo. Pero ¿cuál es el carácter de ese imperio del anticristo? Él es llamado el hombre de iniquidad y sabemos algo más. Su imperio tendrá un carácter blasfemo. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 13. Yo le invito a que vaya a Apocalipsis capítulo 13. Ahí hay una síntesis clara de lo que ocurre desde el primer capítulo hasta el capítulo 13. En Apocalipsis 13, el imperio del anticristo, el carácter de este hombre es injusticia. Y debido a ese carácter de injusticia, a causa de esa iniquidad que él producirá, los creyentes serán los que hablarán en contra de él y se levantarán en su contra. Muy bien. ¿Qué vendrá sobre de ellos? Es más que persecución. Y es por eso que dice en Mateo 24:9, ellos los entregarán a tribulación.
¿A quiénes? A la iglesia. Y los matarán y serán odiados por todas las naciones. Por causa de mi nombre habrá muchos que tropezarán. Por causa de la persecución, muchos van a tropezar. Se volverán de su fe. Necesitamos cimentar nuestra fe. Y tiene que ser a través de esa relación con Dios poderosamente cada día. Lo que la Escritura nos está diciendo es que habrán muchos a causa de esta persecución, de esta adversidad que los creyentes enfrentarán por la injusticia del anticristo, que debido a eso muchos van a caer, van a tropezar. Debemos orar ahora para que no nos pase eso. Debemos de suplicar el poder del Espíritu Santo sobre la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, y cubrirlos desde ya. Que permanezcamos fieles y nos volvamos a Él. Confiemos en el Espíritu Santo para que nos dé de la fortaleza y superar, escuche, superar todas esas situaciones. Mis hermanos, qué bello es ser cristiano donde no hay persecución, donde no hay problemas. Pareciera que todo va muy bien. Pero cuando no está ocurriendo ninguna controversia contra nosotros, algo está pasando. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros es porque estamos comenzando a tomar autoridad y el reino de los cielos lo estamos estableciendo donde estamos. Entonces, vendrán conflictos. Pero tenemos que ser fuertes y no tropezar. Debemos orar ahora porque no nos pase eso. No tropezar delante de la situación difícil. Tenemos que permanecer fieles. Tenemos que volvernos a Él con todo nuestro corazón. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Y esto para que nos dé la fortaleza y superar cualquier situación. Superar cualquier situación. Vamos a ver otro pasaje en Apocalipsis capítulo 6. Revisaremos varios capítulos del libro de Apocalipsis. Estos capítulos darán claridad al lector, aquel que le gusta leer la Biblia. En Apocalipsis capítulo 6 nos habla de unos sellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Aquí está hablando la Escritura de unos sellos que se abrirán. Aunque el Cordero es quien los abre, porque Él es el Dios soberano. Él está en control. Pero Él no es la causa de lo que está sucediendo en los juicios de estos sellos. Cuando Él abre un sello, está permitiendo, escuche bien, está permitiendo que sucedan las cosas. Capítulo 6. Veremos los 4 primeros sellos. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Oí uno de los 4 seres vivientes diciendo con voz de trueno: ven a ver, y miré, y aquí un caballo blanco. Este caballo blanco tenía a alguien montado sobre él, al cual le fue dado un arco. Esto representa un arma. Así que debemos esperar que venga alguien que tendrá un arma y que usará esa arma. Además tendrá cierto poder porque le fue dada también una corona y que hace, escuche, y que hace. Él sale con esta arma y sale a conquistar y logrará conquistar con éxito. Tendrá éxito. Vemos que alguien saldrá y tendrá éxito conquistando otras naciones. Se abre el primer sello. En el verso 3, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía otra vez: ven y mira.
y salió otro caballo. Y este caballo era rojo, dice la palabra. Y el que lo montaba sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Escuche bien. Este jinete se le dio poder, autoridad para quitar la paz de la tierra. Esto nos está diciendo que este jinete y todos los demás trabajan juntos y tienen un propósito común. Escuche, producir inestabilidad. Entonces, vemos que Él viene a conquistar. Él viene a quitar la paz de la tierra para que se maten unos a otros y le fue dada una gran espada. Verso 5. El tercer jinete. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los seres vivientes, y que dijo: aquí tenemos una palabra, escuchen bien, que habla de una medida, que es como 1 kilo de una sustancia seca. Así es, no es mucho, y dice que esta medida de trigo cuesta 1 denario. Escuche, unos denarios, como muchos saben, es el salario de 1 día de trabajo. O sea, un salario. 1 denario es el trabajo, es el pago del trabajo de 1 día. Así que el precio de los alimentos se ha disparado. Una medida de trigo que solo alcanza para hacer una hogaza de pan le cuesta todo 1 día de trabajo. O sea, todo va a aumentar de precio. Luego dice 3 medidas de cebada por 1 denario. Y fíjense cómo termina. El precio de la comida está subiendo. ¿Qué hace que suba el precio de la comida? Estos suben cuando hay una hambruna, cuando hay terremotos y cuando hay pestilencias. Todo esto afecta negativamente la economía y hace que los precios de la comida se eleven. Pero dice algo: no dañes, dice, no dañes el aceite. Eso podría relacionarse con la unción o al vino y suele presentarse en la Escritura como alegría. Lo que nos está diciendo que en medio de esta situación Dios proveerá esa unción, esa paz y esa alegría en medio de cualquier situación caótica sobre sus hijos. Así que en medio de esto, la unción no resultará dañada y nuestra alegría y nuestro gozo no se basará en estas cosas materiales. Dios puede enseñarnos y hacer que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí es donde se nos pone interesante. Llegamos al cuarto jinete en el verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo verde. ¿Cómo dice su versión? ¿Dice verde o moteado? Pero el original dice verde. En Jeremías capítulo 37 aprendemos que habrá un tiempo de angustia, y si nos fijamos en el verso anterior al verso 6, veremos a hombres que tienen dolor como si fuesen a dar a luz. Sus rostros se vuelven verdes, y ahí podemos ver la palabra en hebreo que traducida en diferentes maneras, pero esa palabra en hebreo significa verde. ¿Por qué? El verde simboliza dolor. El verde simboliza dolor. Entonces podemos ver que Satanás es un tipo de anticristo encarnado en un hombre.
Tanto el anticristo como Satanás ama la adversidad. Eso es lo que significa el nombre de Satanás, un adversario. Ellos causan dolor y sufrimiento por el mero gusto de causar dolor y sufrimiento. Se deleitan, escuche bien, al ver la miseria y el sufrimiento de los demás. Y es así como se está describiendo al cuarto jinete. El cuarto ser viviente dice, ahora es el cuarto ser viviente. Dice, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo verde. Y el que lo montaba tenía un nombre. ¿Y cuál era su nombre? Muerte. Escuche, está diciendo que su nombre es muerte. Ahora el Mesías dice, he venido para que tengan vida. He venido para que tengan vida. Y que tengan vida en abundancia. Todo lo opuesto. Nuestro Señor es el Dios viviente, todopoderoso. Y lo que vemos aquí no tiene nada de eso. Es un reino de dolor, de sufrimiento y de muerte. Cuando comenzamos a ver los 4 jinetes del Apocalipsis, nos está diciendo que están en un acuerdo para causar inestabilidad, dolor y sufrimiento. Estos juicios de los sellos no tienen nada que ver con Dios. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí, el origen de estas cosas no es Dios. No representa su ira ni su juicio. Nada de eso ha sucedido todavía. La ira de Dios vendrá a la mitad de las 70 semanas de Daniel. Apenas estamos principiando. El nombre que éste tenía, muerte, y vemos que el infierno literalmente le seguía. ¿Qué significa esto? Para poner toda esa gente en ese lugar. Así que estaba relacionado con el infierno. Y eso es una pista satánica. Y escuche, y dice que le dio autoridad para matar a una 1/4 parte de la tierra. Hay poder aquí. Escuche bien, el propósito es causar totalmente dolor, desasosiego. El hombre perderá el control y su mente. Habrá tanto pánico que la gente misma podrá matarse. O sea, cuando comenzamos a contemplar eso y comenzamos a verlo espiritualmente. Por eso el Señor dice que tenemos que estar confiando en Él poderosamente por las cosas que vamos a ver. Ya queda muy poco tiempo. Recuerden que este primer jinete, al del caballo blanco, este salió a conquistar. Y aquí vemos que este gobernará sobre una 1/4 parte de la tierra. La mayoría de los eruditos, de los estudiosos, tienen eso como 1/4 de la superficie terrestre. Y sabemos que el imperio del anticristo será un imperio mundial. Un imperio mundial. Él gobernará sobre una 1/4 parte de la tierra. ¿Y cómo hará eso? Con una gran espada. Lo que hace la escritura aquí es unir a estos 4 jinetes con el primero y forman una unidad. Son una sola cosa. O sea, estos jinetes son una sola cosa y llevan un propósito específico de lograr inestabilidad. Ahora, lo que vemos aquí, estos 4 jinetes provocan un cambio en el mundo. Quitan la paz, traen un tiempo de inestabilidad y todo eso lo usará el anticristo con el fin de ganar control de todo el mundo. Escuchen, mis hermanos, todo el trabajo que hará Irán, el anticristo muy hábil lo usará para su bien. Lo usará.
Y entonces tomará el control, destruirá a Irán, vendrá paz para Israel, vendrá paz para el Medio Oriente, las naciones estarán tranquilas y vendrá un tiempo de paz, de prosperidad, y todo el mundo dirá: ¿quién como este? ¿Quién como este? Y muchos le rendirán pleitesía. Muchos. Lo que es importante que sepamos, que cuando llegue la semana 70 de Daniel, veamos que el quinto sello será lo que deberíamos de estar mirando. Miremos el quinto sello. ¿Qué es lo que está pasando en el quinto sello? Cuando se abre el quinto sello. ¿Por qué? El anticristo se manifestará en un tiempo de estabilidad. ¿Y cuál es la base para eso? Apocalipsis 13. ¿Saben que en Apocalipsis 13 es una especie de visión general de lo que fue revelado en el libro de Apocalipsis en todos los capítulos anteriores? Es como volver atrás y mirar lo que va a pasar y lo que encontramos. Es que habrá una bestia que en ese imperio, y esa bestia saldrá de la inestabilidad, y esa bestia es el imperio del anticristo. Tenemos que ir y discernir sobre lo que habla Apocalipsis capítulo 13. Él se levantará en un momento de inestabilidad, pero él derrotará al causante de todo eso, que es el carnero. Esa es la fuente de la inestabilidad. Él producirá y utilizará todo eso para establecer su imperio. El anticristo recibe poder sobrenatural. Escúchelo bien. Solo un poder sobrenatural podrá destruir el imperio del anticristo. Y ese es nuestro Señor, el Cordero de Dios. Escuche, esto es maravilloso, el entender que cuando comenzamos a comprender los principios de lo que está pasando hoy y que estamos metidos ya en los tiempos finales, los tiempos proféticos finales, tenemos que levantar nuestras manos al Señor y decirle: Señor, gracias, porque me estás dando entendimiento para comprender qué es lo que está pasando hoy día. El Señor nos vuelve a insistir: velad y orad. Velad y orad. Porque vuestro adversario anda como león rugente buscando a quien devorar. Es el tiempo de él. Y necesitamos clamarle a nuestro Dios. Mis hermanos, no se pierdan la siguiente parte. Vamos a darle gracias a Dios que nos da dirección y que nos está proveyendo entendimiento para los tiempos finales. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se le olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y síganos por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos.